Curiosidades de la lengua. Palabras propias y adoptadas que definen nuestra forma de expresarnos. Bueno, a ver si te acuerdas. ¿Cuántas exposiciones hicimos cuando estábamos en el colegio? Uf. Ajá. ¿Y en cuántas de ellas sentimos que comunicarnos bien en lo que queríamos exponer, utilizando un lenguaje adecuado y sin muletillas, se hacía como inalcanzable, ¿verdad? Creo que hay en estado de pánico. Sí, le temblaban a uno las Lo mío piernas, era terror lo que literalmente. sentía. Claro, se le iba a uno la respiración. Bueno, hasta un infarto le podía dar a uno. Bueno, lo cierto es que muchas Qué veces dramatismo, Dios aprendemos, mío. si uno se queda sin aliento por mucho tiempo, Nay, el corazón se te sale. Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, muchas veces aprendemos a comunicarnos de manera automática, pero en pocas oportunidades interiorizamos lo realmente importante que es tener una buena comunicación oral que nos permita expresar mejor nuestras ideas, nuestros sentimientos e incluso crecer de manera profesional sin importar la carrera o la profesión que estemos ejerciendo. Y precisamente para entender el impacto que tiene la comunicación oral en nuestro día a día, tenemos hoy con nosotros como invitada muy especial a Dailins García Ferrer, profesora licenciada en Comunicación Social, locutora certificada, jefa de la Cátedra de Radio y profesora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela y del curso de locución de la UCB, que además Dailins es creadora de Te lo juro por la RAE, la hemos tenido vía telefónica acá Sí, en el ¿verdad? programa, y de las masterclass Tu voz sin banderas, retórica y Tu voz es aire. Bienvenida, Dailins García Ferrer, aquí en DAEX. Bienvenida, Dalis, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy muy feliz. Esa presentación, digo, wow, me siento honrada además. Y qué maravilla poder estar con ustedes en vivo acá en el estudio. Digamos que la presencialidad siempre hace falta, Claro, ¿no? Cierto. es parte de esa comunicación que hace poderle mirar a la gente a la A la cara, cara. ver las expresiones, el movimiento de las manos, todo eso. Todo Y todo eso eso. forma parte de nuestra comunicación oral también, Ujú. no solamente lo que decimos con la voz, sino lo que decimos con todo nuestro cuerpo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Incluso en los cursos, muchachos, de locución, me Ajá. pasa que dicen, bueno, profe, pero esto es radio, en la radio no te ven. No, espérate. No solamente la llegada de las nuevas tecnologías van a hacer que a nosotros nos puedan ver en vivo a través Mira, de... tenemos una claro, cámara ahí mientras estamos haciendo ahí el programa. está, Así es. y tenemos que vernos, tú sabes. Claro, bonito, de vez en Claro, ¿ah? tenemos que estar hasta y de vez en peinados. cuando ver la Peinados. cámara también. Eventualmente hay que peinarse, ¿no? Entonces, Dailins, ¿Ah? y de vez en cuando ver la cámara y de también, vez en porque la cuando gente no está viendo tener allí. ese lenguaje audiovisual Claro. es importante. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos que no por estar en radio nosotros debemos dejar de gesticular, de articular, de manejar ese lenguaje también corporal, porque en definitiva, cuando uno hace locución, y ustedes muy bien lo saben, si yo no sonrío al decir qué alegre estoy, Claro. pues no estoy alegre. Claro. Y nuestros oyentes y la Y no audiencia transmites la alegría, no va, claro. exacto, no va a recibir esa alegría. Y digo, gracias muchachos, estoy súper feliz, desbordante de alegría por pero- estar acá. Si yo no articulo, gesticulo, muevo mis Claro. brazos y expreso eso con mi cuerpo, no lo transmitimos. Y la voz, la comunicación, específicamente en este medio, en la locución, se trata de mover fibras, Claro. de Lógicamente. transmitir emociones. Y eso no aplica nada más para la radio, ¿eh? No aplica nada más para la locución, aplica para la vida en general, porque si nosotros apoyamos nuestros discursos desde esa expresión corporal, pues Claro. yo creo que la comunicación es una puerta de entrada al éxito. Manejarla efectivamente y eficazmente nos puede, bueno, llevar a muchos triunfos. Así es. Ciertamente. Es muy importante todo lo que dices, Dailins. ¿Cuáles son, en todo caso, las dificultades más resaltantes con las que se encuentran en su día a día las personas que no encuentran de una forma, digamos, que se entienda lo que quieran expresar, tanto en sus relaciones profesionales como en sus relaciones sentimentales? Bueno, y eso está súper interesante Ujú. porque uno creería, no, para exponer, como lo hablábamos al inicio, ¿no? Exponer en el colegio, eso sí es importante, por supuesto que sí, pero si nosotros trabajamos en una comunicación efectiva y asertiva para el resto de las cosas, hay una de mis masterclasses que yo logré empaquetar, por decirlo de alguna manera, un programa académico interesante que se llama Retórica. Y retórica no es solamente una retórica empresarial, de repente para mejorar el ambiente laboral, sino que también hay una retórica familiar, hay una retórica infantil,
hay una retórica para estudiantes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, cuando dices, bueno, retórica familiar, ¿qué puede ser eso? Ajá. Bueno, ¿cómo manejarnos entre el núcleo familiar? ¿Cómo comunicarnos efectivamente? ¿Cómo lograr tener un poco de discurso emocionalmente positivo, ¿no? De esa inteligencia emocional, pero que es expresada a través de la voz, a través del discurso. Estoy, y creo que ya agotada, pero lo sigo haciendo en mis clases. Yo doy locución y doy ortografía y gramática y todo esto, pero siempre me doy un instante para decirles, cuando su pareja le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué respondes tú? ¿Qué responde? Nada. Porque si respondemos nada, estamos colaborando con un bloqueo comunicacional que no hace que surja ni la pareja, ni la familia, ni ningún entorno en general. Entonces, hay que saber ordenar las ideas desde una emocionalidad inteligente, no ponernos a llorar cada vez que tengamos que decir algo que nos atañe, que nos afecta, en fin. Pero hay que saber ordenar los discursos. Claro, pero fíjate que eso evidentemente se aprende, ¿no? Porque una vez se desarrolla. Y suele decir, es que la gente no sabe hablar. O vas a una tienda, vas a enfrentarte a un funcionario en una oficina, un funcionario público, y no hay manera de poderte entender, o lo resolvemos todos con, bueno, tú me estás entendiendo lo que te quiero decir, ¿no? Pero ¿para qué lo voy a decir bien si tú me estás entendiendo? Entonces, no te pueden entender si no eso expresas es el primero gran que lo abrirle la puerta a todos los malentendidos del mundo, ¿no? Totalmente. Esa frase, y actualmente la generación, que no sé si ustedes lo viven, yo lo vivo porque, bueno, somos contemporáneos, pero vemos a los jóvenes cuando tratan de comunicarse y ellos manejan una semántica tan distinta a la nuestra, que son capaces de decir, bueno, tú sabes lo que me pasó y yo estaba ahí y ajá. Y yo me quedo en blanco, Unai. Porque el otro tiene cara de que sí lo entendió. Sí, claro, el otro entre joven. ellos. Claro, pero si yo estoy en el no asunto, yo me quedé en el ajá. Y yo digo, y yo soy de las que digo, ajá, ¿y qué sigue? Exacto. Entonces, cuidado con eso porque, bueno, tienen que ser un poco más permeables esas comunicaciones. ¿En qué sentido? En el sentido de que no todo está en lo cultural, en la costumbre. Cuando nosotros hablamos de las personas y decimos, bueno, pero es que fulano sutano no sabe hablar, debemos también empatizar, ¿no? Y entender cuál es su origen, de dónde viene. Porque la mayoría de los fenómenos de la lingüística o de los defectos o malformaciones del lenguaje vienen de una costumbre, de una crianza. Claro. Yo siempre lo digo y esto es muy curioso, pero nosotros somos tan afectados o somos tan receptivos a la influencia de nuestro entorno en cuanto al discurso, en cuanto a la voz, que los bebés, dependiendo de su origen, nacionalidad, cultura, lloran diferente al nacer, porque tienen distintas cadencias sonoras para el llanto. ¿Por qué? Porque perciben una cadencia, perciben una melodía de las voces que están en su entorno, ¿no? Claro. Exacto, y la imitan. Entonces un bebé maracucho Claro. no llora igual que uno alemán, ¿qué te parece? Por ende, entonces, una persona de repente de un lugar del interior del país o de una, digamos, pues de una clase social un poco menos provista, siempre van a tender a imitar su entorno con las limitaciones o las riquezas que tenga. Claro. Y eso al final te impide, bueno, en primer lugar te da un vocabulario, ¿no? Totalmente. Ahí yo me metía con los de una generación de uno de mis hijos que yo le decía que todos hablaban Nickelodeon language. Sí, estoy muy enfadado. Porque todos, estoy enfadado. ¡Cáspitas! No, quiero pastel. Ellos iban a conducir, quiero pastel, hablaban de la flama y del feste. Sí, claro. O sea, ya va, nosotros no hablamos así, pero bueno, además tuvo una generación que hablaba exactamente igual. Claro. ¿No? Todos hablaban Nickelodeon. Tal cual. Y después yo creo que el no tener esa facilidad o no desarrollar o no, en algún momento hay que forzarlo, como uno le dice al niño, mira, cepíllate los dientes, hay que forzarlos a que hablen y porque eso los va a ayudar luego a argumentar cosas. O sea, pierdes la capacidad y las palabras para una argumentación, para una discusión, para una expresión, para una negociación. Lo hablamos con los muchachos hace poco de producción, que hay toda una generación que no habla por teléfono. Ellos escriben por teléfono. Sí, odian hablar por teléfono. Pero llámalo. No, ya va, yo le mando un mensaje. No, llámalo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? O sea, está fulanito, está Juan Carlos, llegó a la casa, mira, vamos a... O sea, hablen. Sí, va a llegar el momento en que la lengua no va a ser necesaria. Eso te corta la posibilidad de
de argumentar y Claro, no de expresar ejercitas tu idea. el músculo más importante Claro. de la expresión humana en términos orales, es la lengua. Claro. Si usted no Claro. ejercita eso con discurso permanente, arriésguense. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que digan algo equivocado. Bueno, siempre van a tener un espacio para corregir. Y lo que dice Unai, por ejemplo, Albani, es maravilloso. Motivar a los jóvenes y al público en general a acumular acervo cultural, que no es otra cosa que vocabulario. Sí, muy Nosotros importante. podemos ser grandes oradores, por llamarlo de alguna forma, si tenemos las palabras correctas. Entonces, en mi casa había juegos tontísimos, a lo mejor digo yo tontos porque, bueno, no es común, un poco nerd también, pero mi mamá jugaba con nosotros, mi hermano y yo, y nos decía que los domingos eran palabras domingueras. Correcto. Para cada domingo yo tenía, o mi hermano, que buscar por allí y ver y traer una nueva palabra. Y yo siempre ganaba, ¿no? Claro, porque mi hermano es más pequeño, no porque él no. No Te porque aprovechabas de la edad. sí, me Claro. aprovechaba de eso. Y yo siempre buscaba en el diccionario una palabra distinta. Y me sentía, pues, tú sabes, ¿no? Claro. Grande, porque yo decía, wow, gané y tengo esta palabra y ahora sé qué significa. Y así poco a poco fui sumando palabras. Y ya luego de grande, lo que he hecho es, no necesariamente es el tema de la lectura, porque muchos dicen, tienes que leer para acumular vocabulario. Y otros dirán, pero es que a mí no me gusta leer porque es que me da sueño, a lo mejor tiene un problema de vista y se marea. Claro. Entonces, no tanto el tema de leer libros y libros, pero sí interesarse por las palabras de nuestro idioma, sí interesarse por hablar mejor. Y bueno, yo creo que es un poco la tarea que he tratado de llevar con, te lo juro, por la RAE, ¿no? Llevando un poco eso desde el humor y desde la sonrisa, recomendaciones para que las personas puedan conocer nuevas palabras y de esa manera enaltezcan sus comunicaciones orales, porque es fundamental, muchachos. Sin lugar a dudas. Es fundamental. Sin lugar a dudas. Sirve absolutamente para todo, no en el campo profesional nada más, sino también, como lo decíamos, en las relaciones interpersonales, con la familia, con los amigos. Y más allá de los modismos en el lenguaje, y conversamos, amigos, con Dailin García Ferrer, profesora licenciada en Comunicación Social, locutora certificada. Ya la escuchan ustedes lo muy bien que se expresa. La idea no es, Dailin, en todo caso, que todo el mundo hable como un locutor. No. No se trata de eso, pero sí que manejen un vocabulario amplio que les permita expresarse de manera correcta y sobre todo que se entienda lo que se está diciendo. ¿Ah? Mi sueño sería que todos habláramos como locutores. Claro. Mi sueño hecho Pero- realidad. claro, pero incluso, y aquí hago un inciso y digo, no es que para hablar como locutor usted tiene que, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? No, claro. Y engolar y esa engolar la No, voz, porque ¿no? tenemos casos, y lo vemos acá en el circuito también, lo escuchamos en el circuito, de voces increíblemente naturales, frescas, Sí. que no tienen una profundidad, que no tienen no son tan densas, pero que igual ejercen la locución. ¿Por qué? Bueno, porque tienen un buen discurso, porque tienen un buen vocabulario y porque además han aprendido lo importante que es saberse comunicar. Entonces, la invitación a las personas es no a que traten de imitar voces engoladas o que no, yo tengo la voz muy aguda para hablar como tal o cual locutor. No, desde su voz, desde su timbre, desde su huella sonora, usted puede explotar en el mejor sentido, por supuesto, e inspirar a los demás a través de una buena conversación. ¿Cómo y desde qué momento debemos empezar a preocuparnos de eso? Porque también caemos en la tentación, y alguno ha caído 1000 veces, y lo ve con los padres de niños pequeños, de hablarle a los niños como... No, o sea, háblale bien, porque es que no va a aprender que las palabras se dicen así. Es Y una luego mala corregirlo es costumbre más que tenemos complicado, todos, ¿no? sí, cierto. O empiezas a torcer las palabras porque te parece que eso puede ser más tierno o más simpático. Pero entonces llega un momento en que tienes que empezar a corregir y a hablarles como se debe hablar. Eso es en la escuela, eso es en la casa, eso es solamente para profesionales de los que nos dedicamos a hablar, abogados, periodistas, vendedores, etcétera, o un médico, un contador tiene también que saber comunicarse perfectamente bien. Todas las personas tienen que aprender y saber comunicarse a través de la expresión oral y bueno, si puede de la escrita también, pero principalmente de la oral, que es nuestra voz. Tienen que aprender y desarrollar esta destreza, dominar esta destreza. Y cuando hablas de ese ejemplo, yo suelo dictar una clase intensiva de dicción
y de fonética del habla. La fonética son los sonidos del habla, pero desde la ejecución. No el origen de los sonidos, sino cómo articular correctamente para que cada fonema, cada letra, cada sonido de la palabra suene, se exprese, se reproduzca correctamente. Entonces, cuando yo hago esas clases, y he tenido de invitada a otra profesora que además es buenísima en el discurso, que se llama Rosario Suárez Cámara, ella aborda la clase diciéndoles, basta de hablarle pequeño, chiquito a los bebés. Porque, sí, Ay, mi chinita linda. le estamos haciendo un daño increíble, porque si nosotros los seres humanos aprendemos a comunicarnos y a hablar desde la imitación, entonces yo voy a imitar esos movimientos de los labios de mis papás, de los abuelos, de los tíos desde que estoy bebé. Por eso hay personas, y fíjense este fenómeno que es tan interesante. Yo he tenido alumnos en mis clases, muchachos, que tienen el problema de no pronunciar la R, ¿no? Ajá. Y dicen, no, tengo frenillo, no puedo pronunciar la R. Y resulta que avanzando en la clase, avanzando en la capacitación, comienzo a indagar un poco y la persona que tiene el frenillo es o el papá o la mamá. Pero Ok. esta persona que está conmigo en el curso no tiene ningún detrimento físico, no hay ninguna malformación, no hay ningún detalle en su, digamos pues, en su lengua, en su boca. Y esto es simplemente por imitación. Claro. Entonces la persona sí, está imitando a quien le enseñó a hablar, pero está arrastrando de alguna forma esa limitación del lenguaje. Y bueno, y por más terapia que Claro. reciba, no se va a dar cuenta sino hasta que lo logre ejecutar. Yo he logrado cambios en personas que tienen este tipo de afecciones, por llamarlo de alguna forma, y que son grandes ya, 30, 40 años, y me siento muy feliz porque es desconocimiento. Entonces, ¿cuál sería la invitación? Vamos a aprender un poco más de esto, que no es difícil, es muy sencillo y además puede ser divertido. Claro. Mm. Eh, A mí me gustaría que habláramos de las limitaciones que tendría una persona si no sabe expresarse correctamente a la hora, por ejemplo, de optar por una oportunidad de trabajo. Ajá. O Una entrevista. claro, una entrevista de trabajo. O un estudiante a la hora de hacer una exposición. Incluso las personas de atención al público. Claro, Ujú. Es muy importante también, ¿no? Saber expresarse, saber explicar los servicios que ofrece, en fin. De eso me gustaría, Dailins, que habláramos en la próxima Así parte. es. ¿Seguro? Toca hacer la pausa. de entrada a le esta decimos, hora. está prohibido decir se visualizan los bolsos. No se visualizan los bolsos. No, no, no. Eso no. está mal, eso hemos está prohibido. escuchado. Eso está prohibido. Está prohibido. A la pausa escuchamos buena música a través del Circuito Éxitos y regresamos con mucho más de Agenda Éxitos, hoy revisando la importancia de la comunicación oral. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
que definen nuestra forma de expresarnos. Seguimos a las 12:47 del mediodía conversando con Dailins García Ferrer, profesora, licenciada en Comunicación Social, locutora, certificada, jefa de la Cátedra de Radio, profesora de la Escuela de Comunicación Social, además de que tiene una serie de iniciativas, cursos de locución, creadora de Te lo juro por la RAI, las masterclass Tu voz sin banderas, retórica y Tu voz es aire. Hablando de la importancia de la comunicación oral, Albany dejaba una pregunta al aire sobre ¿qué impedimentos o qué consecuencias trae el no desarrollar la comunicación oral a la hora de buscar un trabajo, a la hora de hacer una exposición, una presentación, puede ser en la universidad, a la hora de presentar un informe frente a tus compañeros de trabajo en una convención, por ejemplo? Estamos hablando de médicos, estamos hablando o simplemente las personas que tienen la necesidad de trabajar de cara al público, ¿no? Sí. Que su labor dentro de la empresa es atender clientes o atender consumidores, etcétera, y tienen como esa limitación. ¿Hasta qué punto eso les puede cortar las posibilidades, Daily? Bueno, yo tengo una frase con la que siempre trato de conectar con mis estudiantes cuando tengo que capacitarlos en materia de oratoria, discurso y retórica, y es que a igualdad de condiciones, quien comunica mejor gana. Claro. Y eso es efectivo de aquí a Pekín. ¿Por qué sucede esto? Porque podemos tener el mismo grado de instrucción, podemos tener las mismas capacitaciones, podemos tener las mismas destrezas, quizá, por supuesto, para el cargo que nos postulamos o para la carrera que estamos estudiando, pero quien logra comunicar mejor siempre va a predominar del resto. Porque va a ser la persona que logre conectar con el interlocutor, que ese interlocutor puede ser el próximo jefe, el futuro jefe, puede ser una persona que está allí de repente observando a ver qué puede sacar provecho. Estos que son como, no recuerdo cómo se les llama, pero en el deporte es como los que van a captar. Sí, como las... Bueno, los tres, los scouts. Ajá, scout. Entonces, puede ser que esté allí y muchas veces ha pasado, conozco experiencias cercanas de profesionales de este medio que están en sus shows o están en sus eventos, en sus clases, lo que sea, y de repente hay una persona allí simplemente escuchando y cuando termina ese evento se le acerca y le dice, oye, me gustaría que hiciéramos esto o aquello. Entonces, por eso les digo, a igualdad de condiciones, quien comunica mejor gana y es por esto que debemos seguir profundizando, seguir motivando a las personas quienes nos escuchan a hablar mejor, a expresarse correctamente, a buscar las palabras correctas, a decir de repente, no tanto como convertirnos en la generación Discovery o Discovery Kid o Nickelodeon, no es que vamos a hablar automatizado o sin sentimientos, porque de hecho eso es lo que nos está diferenciando hoy en día de la inteligencia artificial. Sí hay locutores de inteligencia artificial, sí hay voces en inteligencia artificial, pero hay voces sin emoción. Entonces, esa humanidad que nos caracteriza, vamos a usarla para conectar a través del discurso y hacerlo correctamente. Para que no hables como Alexa. Exacto. O como Siri. Un minuto. No entiendo de qué me habla. Y tú dices, ¡guau! Incluso el saber expresarte oralmente te va a dar la posibilidad incluso de quitarte encima lo que solemos llamar, y no siempre es así, miedo escénico. El problema a lo mejor no es el miedo al escenario, es que no tienes palabras para poder expresar lo que estás diciendo. En lo que logras mejorar tu vocabulario, ya no te importa si estás hablando delante de un montón de personas, porque ya tomaste primero conciencia, confianza en ti mismo, sabes lo que quieres decir y cómo decirlo, y eso te quitó un montón de prejuicios y de miedos que tienes encima. Entonces, no es el escenario. El problema está dentro de ti. La carencia. Exactamente, la carencia es lo que te está limitando y te está frenando a seguir adelante, ¿no? El miedo escénico es una concepción, realmente no es no es algo que sea palpable o que sea una realidad del todo. Cuando hablamos del miedo escénico, como bien tú lo dices, no se trata de la escena, ni del escenario, ni del público o el número de personas. Se trata de cuán seguros estemos de lo que estamos diciendo. Y eso pasa también, hay una parte del curso de locución en donde nosotros, tenemos que tocar dentro del programa el tema de la improvisación, la capacidad de improvisar, ¿no? Y en este caso, en la locución, al aire, cuando estamos con un invitado en una llamada y de repente, se cae esta llamada, por decirlo bien criollo, o no se escucha, uno tiene que improvisar, pero no podemos improvisar desde lo desconocido, porque esto sí es irresponsable.
Debemos improvisar desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia, y es por eso que nosotros debemos leer de todo, debemos estar al tanto de la actualidad, porque eso nos da contenido, nos da sustancia para poderlo, bueno, imprimir en nuestras comunicaciones. Entonces, para aquellos que dicen, no, pero es que a mí eso me da miedo, me tiemblan las manos, sí, el miedo escénico está comprobado que tiene efectos psicofísicos, fisiológicos, pero, disculpen, pero efectivamente son cosas que se pueden controlar y se pueden manejar si nosotros estamos seguros y enterados de lo que estamos hablando. Es como Así cuando es. usted discute, cuando discutimos Claro. con alguien. Ajá. Si usted sabe que tiene la razón, mire, y no hay quien le gane, ¿no? ¿No? Claro. Entonces, de eso se trata, de Y puedes tener... poner tus argumentos. Y los puedes- expones. Pero hay reglas, hay Ajá. normas. A ver, Dailins, por ejemplo, para sostener una sana conversación, una sana discusión incluso, o para dar un buen discurso y gozar de la atención de un público, tiene que haber reglas básicas Sí. para esa persona que está exponiendo en ese momento sus ideas, ¿no? Esas reglas colindan muchísimo con lo que nosotros llamamos buenos modales. Correcto. Y los buenos modales son los principios, valores, los aspectos morales que nosotros aprendimos en casa o que hemos venido también aprendiendo a lo largo de nuestro crecimiento, profesional o no, pero de la vida en general. Y resulta que la comunicación no puede darse si no la entendemos desde un aspecto empático. Ponerme en los zapatos del otro siempre me va a ayudar a comprender mejor el ambiente, a comprender mejor la realidad y por ende a construir de una mejor forma mis frases, mis palabras. Eso en principio, yo invito a la gente, porque es que siento, muchachos, que actualmente la generación más joven pareciera no haber desarrollado esa facultad tan bonita que es la empatía. Ujú. Tenemos que primero pensar en el otro antes de criticar, y lo veo mucho en las redes sociales, qué tan fácil es ver simplemente una imagen y escribir o redactar un mensaje de odio. Cuidado con eso, porque muchas veces las realidades que podemos evidenciar detrás de esa fotografía o de ese video son terribles. Entonces, hablar desde la empatía, responder a los buenos modales, buenos días, buenas tardes, gracias, saludos, siempre el agradecimiento, la humildad del verbo, eso es maravilloso, porque al nosotros, aunque no lo crean, poniéndonos desde un lado un poco más humilde, desde un lado un poco más, no tan reforzado Claro. y imponernos, no, sino un poco más sencillos, vamos a lograr que la gente vea en nosotros algo y que conecte, puedo ayudarlo. Y cuando estamos en esa postura, somos ganadores. Claro, Sin claro. duda, sin Incluso, duda. bueno, y retomar aquello que uno aprendió tal vez en primer grado, en segundo grado, ¿no? Esas normas del buen hablante y del buen Claro. oyente, ¿no? Hablar a un buen volumen, modular cuando uno está hablando, buscar la palabra apropiada, no atropellarte, escuchar, dar chance a que la otra persona también exprese. Hay gente que se monta en unos monólogos y es Totales. terrible, ¿no? Sí. Porque llega un momento en que uno se bloquea completamente y ya no te sigo escuchando, ¿no? O esto, no sé si les ha pasado o lo han escuchado, que está una conversación dos personas y hay una de las personas que dice, eso también me pasó. Sí, eso me pasó la otra vez. Sí, yo viví eso. Sí, qué interesante que usted haya tenido una vida tan acontecida y que tenga tantas referencias. Eso es muy bonito. Pero eso incluso a veces puede ser muy antipático y muy maleducado. Hay otra frase que Hay gente quiero... que quiere tener todo el tiempo como el protagonismo Sí. de la... No me importa. No, en A mí me teoría parece yo eso de diría que... pésima educación. Claro, y en teoría yo diría que esas personas ni siquiera escuchan lo que el interlocutor les está ofreciendo en la conversación. Y hay otra frase que a mí me impacta en el corazón y me llena de angustia, y es cuando alguien habla contigo y me responde o te dice, ¿me entiendes? Cada 2 o 3 minutos Sí, como una muletilla. Las muletillas de por sí están mal, que Sí, son esos sí, anclajes y hay de... que tratar de controlarlas, Hay es que cierto. tratar de dosificarlas, Sí, ¿no? sí. También, porque una muletilla podría ser a veces parte del estilo del locutor, del hablante, pero otras veces suele ser un obstáculo de comunicación. Entonces, ese tú me entiendes o me entendiste está malísimo, porque en el discurso nosotros partimos del hecho que en la oratoria quien pudiera estar cometiendo un error de comunicación debe ser uno. Ahí la humildad del hablante, ¿no? Y los buenos modales. Entonces, qué diferente es cuando yo digo, ¿me entendiste, Unai? Yo estoy pensando, bueno, si no me entendió allá él, y si no me entendió es porque no es muy inteligente. Ajá. Todo eso está intrínseco en mi frase de me entendiste, tú me entiendes. Pero si yo al contrario de eso digo, me explico,
Sí, sí me está Suena siguiendo. muy Lo estoy distinto. diciendo, lo estoy Por diciendo supuesto. correctamente. Ujú, No importa si usted sabe que lo está diciendo bien, claro. pero sea bien humilde, sea bien empático y diga, ¿me expliqué? Y la otra persona va a decir, sí, claro, por esto y aquello. Y allí usted confirma que su premisa sí se ha comprendido, sí está haciendo un buen efecto. Entonces, bueno, yo creo que entre claves y claves podríamos mencionar esas, pero también invitarlos a tener hambre de conocimiento, Sí. sí, hambre de saber. Eso nunca puede faltar, porque con el conocimiento y el saber son quizá los únicos fundamentos para poder en un futuro dejar huella, ¿no? En el mundo. Claro. A ver, Dailins, seguramente mucha gente que nos está escuchando estará interesada en precisamente no solamente aprender, sino aplicar todas estas técnicas para mejorar, por ende, bueno, pues su calidad de vida en todos los sentidos. ¿Cómo ponerse en contacto contigo? Para cualquiera de estos talleres, para cualquiera de estos cursos que dictas. Bueno, específicamente este domingo, y esto sí es una casualidad porque decidimos no hacer ninguna gira de medios y porque además abrí una nueva fecha para alumnos del curso de locución con quienes estoy trabajando muy fuerte. Yo tengo este domingo 4 de febrero una clase bien extendida o extensa, que es un intensivo de fonética, dicción y acento neutro. Okay. Estos formatos o estas clases las estoy impartiendo incluso desde la pandemia en formato online, porque eso me permite a mí llegar a personas que no están en Caracas, Claro. que están en cualquier parte del mundo, y yo hoy en día gozo de tener colegas, locutores o incluso interesados en la comunicación oral fuera de Venezuela, en cualquier parte del mundo en habla en español. Y a propósito de eso, bueno, allí vamos a hablar bastante de cómo pronunciar correctamente las palabras, porque eso de la mala pronunciación por desconocimiento suele ser uno de los principales obstáculos de comunicación. Cierto. Entonces, bueno, para mejorar eso podemos tener allí esa capacitación que está este domingo a la 1 de la tarde a través del formato digital online, y pueden inscribirse incluso y formalizar la inscripción a través de mis redes sociales, que son @DaiGarciaFerrer en todas. Ese Dai se escribe D-A-Y. Ajá. Ojo. Pero es porque, bueno, mis padres fueron muy creativos y me escribieron ese nombre así. Y entonces mi nombre se escribe con Y. Claro. Pero no es que yo me llame Day o Exacto, Día o en día inglés. Sí. Claro. Es Dai. Arroba Dai Dai García Ferrer. García Ferrer. Y también pueden encontrarme en este otro espacio académico formativo súper divertido, que es @te lo juro por la RAE. Que es buenísimo. Porque yo descubrí que los principales problemas de expresión oral parten de una incorrecta escritura. Entonces, Ok. si tenemos fallas de escritura, las vamos a replicar en el habla y viceversa. Así es. Entonces, bueno, para quienes quieren hablar mejor, vayan a donde la profe Dai, pero para quienes quieren también escribir mejor, vayan con la profe Dai, pero a través de @te lo juro por la RAE. A través de esas dos vías me van a encontrar perfectamente, que siempre estoy a disposición. Por ahora, bueno, no tengo una cantidad de seguidores tan abominable y es por Pero eso a que puedo partir de este atender. momento, Ajá, ¿sí? claro. Denle Ahorita vamos a like. tener más. Denle like a la Y, además, y eso profesora vale, no, Dailins. porque ya es que yo no soy periodista, es que yo no soy locutor, es que yo no quiero trabajar en esto. No, No, bueno, pero para para. su día a día le va a funcionar, señor, para entenderse con el vecino, para entenderse como decía Albany, con la pareja, con el señor de la panadería. Claro, sí, En su vida diaria le va a venir mucho mejor. Y también en edades desde 14 años en adelante. Buena es decir, edad que no es nada para más hacer uno de esos una cursos, cuestión sí. para profesionales, No, universitarios. No, es para todo el que quiera hablar bien a partir de 14 años en adelante. Y digo 14 porque ya son adolescentes, ¿no? Ya más hacia atrás, digamos que es otro tipo de pedagogía. Entonces, bueno, allí están, los espero. Buenísimo. Gracias, Gracias, Dailins. Maravillosa conversa con Dailins García Ferrer. Recuerden, @Dai García Ferrer. Ese Dai es como día en inglés, sí, tal cual. @Dai García Ferrer. Y pasen a visitar también, te lo juro por la RAE, porque la verdad es que es una maravilla. Gracias, Dai. Gracias. Bueno, hoy nos despedimos con un tema, yo no sé si tú te acuerdas de esta serie. Claro que sí, la veía con mi papá. Ah, claro, una maravilla. A ver ¿Ustedes si se ustedes acuerdan adivinan. ¿De qué se trata? Ajá. Una agenda que está al día con la movida actual.